Yo soy la capitán Helga Buitrago Martínez, jefe del Frente de Seguridad Empresarial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Esta tarde voy a hablarles del hurto en la cadena logística del transporte, exactamente el tema de piratería terrestre, comúnmente conocido así, y los delitos por medios informáticos y semejantes, un poco de la evolución y lo que hoy nos impacta al sector privado en la comisión de este tipo de delitos. Antes decirles, para empezar, antes de empezar la presentación, decirles que en el seno del Frente de Seguridad Empresarial disponemos de toda la fortaleza de esa alianza pública-privada que se pone a disposición de todos los que hoy escuchan y están participando en este congreso para que hagan parte. La empresa privada puede hacer un acercamiento directo a la fuerza pública, a las autoridades, especialmente a la policía, a través de este programa de prevención que se lidera en la DIJÍN de la Policía Nacional. Y es hoy que a través de esa invitación que nos ha hecho el Congreso estamos aquí participando y hacemos esta exposición. Así que agradecemos inmensamente la invitación. Nuestra presentación tiene una tabla de contenido, el fenómeno de la piratería terrestre en Colombia, poco hablar de cómo ha sido la evolución de este fenómeno, el comportamiento estadístico de este flagelo, de este delito de la piratería terrestre en Colombia, la respuesta policial y unas recomendaciones para intervenir este delito que afecta y aqueja al sector transportador del país. La evolución del hurto informático en Colombia, cómo ha sido este delito informático en cifras, cómo nos afecta en Colombia, la respuesta institucional frente a la ciberdelincuencia, especialmente la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que a través de su grupo de delitos informáticos se ha preparado y se ha capacitado y tiene allí expertos atendiendo esta nueva modalidad delictiva de cara a la transformación que también hacen las organizaciones delictivas en Colombia. Para hablar un poco del fenómeno de la piratería terrestre en Colombia, citaremos entonces los primeros registros que hubo de este fenómeno en Colombia. No sin antes decir que es una conducta delictiva consistente en el hurto de mercancías transportadoras por vía terrestre en vehículos de carga, que a la luz del Código Penal colombiano no debería denominarse piratería terrestre, por eso está entre comillas en nuestra presentación. Es simplemente un hurto de la cadena logística del transporte, y así debemos conocerlo y definirlo a la luz del Código Penal. Es decir, que para la Policía Nacional este es un delito tipificado así como hurto. Los primeros registros que tiene la Policía Nacional de este fenómeno delictivo en Colombia se dieron hacia 1976, cuando se registraron 210 casos conocidos por la Policía Nacional en nuestro sistema estadístico delictivo y contravencional de la Policía Nacional. Hay una estabilidad del fenómeno hasta el año 1987 que totalizó 113 hechos o casos, como conocemos en la Policía Nacional las cifras estadísticas. De manera preocupante, hay una aceleración de esta conducta criminal hacia 1988 con 302 casos, hasta 1990 con 442 hechos que sinceramente a todo el sector transportador generaban una preocupación sentida y un acercamiento y una necesidad de acercarse a las autoridades para tomar acciones y generar estrategias de intervención. Y hay un auge del fenómeno que realmente preocupa, y es cuando se decide realmente crear los grupos de piratería o antipiratería terrestre a nivel nacional, en todas las DIJÍNes del país, y pues dando ejemplos del seno del Servicio de Investigación Criminal que funciona aquí en la DIJÍN. Entonces se crean estos grupos de antipiratería terrestre especialmente para atacar este flagelo. En este año, en el año por ejemplo 2003, se presentaron 1.575 casos, realmente se evidencia una auge, una aceleración del fenómeno, es decir, 139 casos más que en el año 2002, realmente preocupante. El fenómeno iba creciendo. Cuando se hace esta intervención y se crean los grupos de antipiratería terrestre, se presenta claramente ante la acción de la fuerza pública un descenso considerable en el año 2005, cuando se contabilizaron solo 712 casos, lo que representaba un descenso de 216 casos con respecto al año 2004. Finalmente, desde el año 2005 hasta el año 2010, que cerró el 31 de diciembre, y lo que va a ocurrir del año 2011, se presenta una reducción sostenida, clara, y la tendencia, las proyecciones a que este fenómeno siga reduciendo. Pero esto lo lograremos gracias a mantener esta alianza público-privada, este programa de prevención que es el Frente de Seguridad Empresarial y estos grupos de antipiratería, a que haya una nutrida información por parte del sector afectado y que de esa manera podamos atacar de manera conjunta o podamos mantener ese ataque de manera conjunta a este flagelo, a estas organizaciones delictivas
que se dedican especialmente a este fenómeno de la piratería terrestre. Vemos entonces cómo en el año 2005 se presentaron 712 casos solamente, en el año 2010 incluso reduce más a 413, con una disminución del 41.9%, realmente considerable, es decir, 299 casos menos de piratería terrestre presentados o registrados, conocidos por la Policía Nacional en todo el país. Siguiente. Un poco de cómo funciona esta cadena delictiva de las organizaciones criminales dedicadas a la piratería terrestre. Ellos tienen unos contactos que están ubicados en las empresas, especialmente en los empleados, en los conductores, tienen unos intermediarios y unos comerciantes que facilitan el pesajero o la comercialización de estas mercancías hurtadas al transporte terrestre en Colombia. Entonces, es preocupante ver cómo dentro de las modalidades que afectan la piratería terrestre, la corrupción interna de las empresas en empleados y conductores es la que mayor participación tiene. Vamos a ver un poco de más, digamos, sentido de esos ejemplos en la presentación más adelante. Dentro de esta cadena delictiva vemos una etapa de planeamiento de cómo estas organizaciones delictivas ubican el blanco. Están esperando la oportunidad de encontrar una empresa que no tenga niveles de riesgo estimados, que no tenga sistemas de prevención de riesgos claros, y de esta manera puedan cometer o ubicar de manera más fácil el blanco para cometer el ilícito. Hay una determinación de rutas planeada en esa parte, una ejecución, por supuesto, del hurto al transporte terrestre, donde incluso en la mayoría de los casos se ve la complicidad y la entrega de información por parte de los conductores y algunos empleados de las empresas. Unas bodegas de almacenamiento explícitamente ubicadas con antelación para llevar allí el camión, el tractocamión, el tráiler y desocupar la mercancía, poder desaparecer si se quiere un vehículo en menos de unas horas, de un par de horas, poder desaparecer completamente el vehículo para no dejar evidencia. Comercialización de mercancías, tiene unos contactos claros para luego poder socializar, vender esta mercancía y, por supuesto, obtener dinero ilícito de la venta de estas mercancías. Circula, por supuesto, las ganancias ilícitas y vemos aquí la ecuación económica que simplemente dice que este es un negocio ilegal, una economía criminal al que se dedican unas personas inescrupulosas que sencillamente buscan a veces una fuente fácil de financiamiento y de sostenimiento. Es el trabajo fácil, una cultura del dinero fácil, de la oferta y demanda, en el que hay toda una cadena que se repite y se convierte en un ciclo vicioso que nosotros tenemos que interceptar de manera contundente, insisto, en compañía o con la colaboración de la empresa privada. La ejecución, en esa ejecución hay algo para resaltar y son las modalidades que frecuentemente hemos detectado a través de todos los grupos de antipiratería terrestre, por lo que nos reportan las empresas afiliadas al Frente de Seguridad Empresarial. Hay que decir que hay más de 500 empresas afiliadas al Frente y a través de la información que ellos nos entregan, que es de primera mano, de, digamos, las denuncias que formulan y también a través de los registros estadísticos que tenemos a nivel nacional por el sistema estadístico de la Policía Nacional, podemos conocer y claramente soportar que estas son las modalidades frecuentemente empleadas por estas organizaciones delictivas. La complicidad de conductores, lo hemos denunciado, es una de las más frecuentes. La suplantación de autoridad, la segunda más frecuente, algo que realmente debe preocupar a todo el sector, alarma por esta situación, de manera que hoy cualquier ciudadano puede comprar prendas de uso privilegiado o exclusivo de las Fuerzas Armadas, especialmente de la policía, simular un puesto de control, retenerlo en la vía y decir que por favor le enseñe sus documentos, simular este puesto de control para sencillamente después cometerle el hurto, presionarlo con armas y hacer que se reduzca su fuerza, su capacidad de reaccionar y poder hurtarle las mercancías que lleve o transporte allí en el tractocamión o en el camión. El supuesto pasajero en la vía, especialmente para esta modalidad se emplean mujeres bonitas. El conductor observa a esta mujer esperando a alguien que la transporte, se detiene y es cuando llega la organización criminal o la sigue y allí encuentran la oportunidad para cometer el hurto. Hay una simulación también de falla mecánica, es otra de las modalidades más frecuentes. Simulan
ayuda o necesidad de que alguien ayude, sino normalmente uno busca esa ayuda en los que frecuentan la vía, son el transporte terrestre, y caemos en esa, digamos, voluntad que tienen los conductores de colaborar a estas personas que están simulando fallas mecánicas en sus vehículos. El saqueo, otra modalidad, el autohurto frecuente, muy similar a la complicidad de los conductores, a la suplantación, la desorganización de la cadena de transporte, otra forma clara y evidente de materializar o de darle, entre comillas, papaya a todas las organizaciones delictivas que están pendientes de cómo cometer estos hurtos. Hay que decir que en la cadena delictiva hay una parte muy importante que finaliza esta línea de tiempo, si se quiere también, y es la parte de los receptadores. Cómo después se circulan las ganancias ilícitas, se venden las mercancías, y hay unos contactos, unas personas encargadas de comercializar entonces las mercancías. Frente a esos receptadores, la ley 1142, que hay que recordarla, endureció las penas de hurto para el apoderamiento de mercancías. Todos conocemos esta reforma. Pasaron de 4 a 8 años la pena por este delito, recordarlo. La receptación allí a través de esa ley se vuelve carcelable cuando la mercancía está en desplazamiento. Eso lo establece el artículo 447 del Código Penal. Entonces, se han hecho esfuerzos desde la parte normativa, existen las herramientas jurídicas, y es con eso que actuamos la policía judicial en Colombia de cara a estas organizaciones criminales. Los resultados son visibles, más adelante los observaremos en cuanto a la actividad de la fuerza pública contra este flagelo, la piratería terrestre. Siguiente. Las modalidades de piratería terrestre entonces frecuentemente cometidas. Profundicemos un poco más en ellas. El gemeleo. ¿En qué consiste el gemeleo? Por favor, le damos clic a gemeleo. Vemos que la actividad mediante la cual es acondicionado un vehículo con características similares a otro, número de placa, color, marca, modelo, con el fin de que este suplante el momento en que se va a cargar la mercancía para inmediatamente retirarla del lugar y hurtarla. Es muy, digamos, deprimente ver para nosotros como fuerza pública cómo estas organizaciones están así, muy bien organizadas, y tienen toda una logística y una capacidad que cuesta para poder suplantar o gemelear con unas características muy definidas un vehículo de aparentar que es el mismo, el que está legalmente establecido con su característica de identificación. Entonces vemos allí en la fotografía dos vehículos similares que solamente un perito, un experto en automotores podría darse cuenta de qué, digamos, diferencias hay. Vemos la cinta del cabezote que es diferente, vemos allí la placa que está marcada de igual forma en el otro, que es el vehículo falso. El vehículo de la izquierda es el real, el vehículo de la derecha es el falso, y vemos que es casi perfecta la simulación o el gemeleo que han hecho del vehículo real. Nos devolvemos, por favor. La suplantación de autoridad. La suplantación de autoridad, entonces, simplemente es que el vehículo es detenido por parte de delincuentes que portan prendas de uso privativo de la fuerza pública, de las fuerzas militares, quienes simulan verificar documentación de los ocupantes del vehículo para luego intimidarlos y reducirlos y proceder a hurtar la mercancía. Es la modalidad también frecuentemente utilizada. El Frente de manera continua realiza capacitaciones, genera mesas técnicas operativas para intercambiar información sobre estas modalidades frecuentemente empleadas por los delincuentes, y una de las más sentidas con claras denuncias, noticias criminales en proceso, es esta modalidad. El saqueo de contenedores es una actividad mediante la cual los delincuentes abren los contenedores por las bisagras, es decir, no por los, digamos, precintos de seguridad. Cortan los tornillos de tal manera que se puedan reemplazar sin que el conductor o propietario lo note. Entonces, allí de alguna manera hay un engaño, no se da cuenta el conductor, no se da cuenta el propietario del vehículo, ya que el sello de seguridad nunca es violentado, y así descargan parcial o totalmente la mercancía a otro vehículo. Entonces vemos muchos despachos, entregas incompletas. De manera frecuente se ven denuncias por esta modalidad. Siguiente. La suplantación de identidad consiste, es un tipo de engaño diseñado con la
finalidad de hurtar sus datos personales y documentos, los cuales son utilizados para el apoderamiento de la mercancía, sin importar que está incurriendo en un delito llamado estafa. Entonces vemos allí cómo algunos delincuentes tienen la posibilidad de usar incluso diferentes cédulas y son tan, digamos, precipitados y quizás arriesgados que colocan ellos mismos las denuncias, y son organizaciones que tienen diferentes cédulas, colocan las denuncias, simulan que son legales, pero siguen delinquiendo y son los que participan de manera continua en estas estafas. Entonces vemos cómo se pasan de empresa en empresa, generando estafas y propiciando o entregando información para que se cometa el hurto de las mercancías. Mucho cuidado con estas personas, tratemos de identificar quiénes son estas conductores o personas que están recibiendo carga en las diferentes empresas donde se pierde la mercancía. Investiguemos más a fondo como empresa, generemos una investigación interna profunda y colaboremos a las autoridades, en una invitación sentida para que pueda tener información y pueda actuar con la Fiscalía General de la Nación frente a sus delitos y a estas personas que están inmiscuidas en estas organizaciones delictivas. El autohurto consiste en que simplemente el conductor, en complicidad con los delincuentes, las organizaciones se apoderan de la carga, simulando haber sido víctimas de un atraco. Entonces no solo el conductor, adicional a eso, los mismos jefes de seguridad de las empresas y otros integrantes de las compañías hoy simulan autohurtos o el hurto de la mercancía, y resulta que ellos mismos son los partícipes y organizadores intelectuales, cómplices de estas organizaciones criminales que tienen la carga, por supuesto, en bodegas. Posterior a eso, incluso se ha evidenciado en algunos procesos que la modalidad es aparentar con la gerencia de las empresas que necesitan pagar una cuantía, recompensa para recuperar la mercancía, pero resulta que esto nunca va al supuesto informante, sino es parte de la ganancia ilícita. Posterior a eso hacen aparecer parte de la mercancía que hay en la bodega previamente escondida por ellos, y así entonces logran impactar y decir que lograron una gestión para recuperar la mercancía, supuestamente en compañía con las autoridades, con el pago de esa información, pero han ganado con la venta de la mercancía que se ha hurtado previamente, y adicional a eso han ganado con la recompensa que le han quitado a la empresa para pagar el supuesto informante. Entonces, gente de las mismas empresas vinculadas a estas organizaciones delictivas, porque tienen toda la información y la oportunidad para defraudar el patrimonio económico de las empresas. Debemos ser conscientes, y realmente de eso se trata este congreso, de que seamos conscientes de tener sistemas de prevención realmente fuertes, de administración de riesgos que me permitan detectar estas sospechas que tenemos sobre algunas personas y tener gente confiable trabajando en nuestras empresas. Parte de los piratazos, de los hurtos, mejor, que hoy todavía se generan, en su mayoría son por el autohurto, la complicidad de empleados de las empresas, corrupción interna. Llama mucho la atención en esto porque casi siempre se ha identificado en los procesos, del 90% de los procesos siempre se ha detectado que hay la participación de alguien que previamente ha entregado la información, y siempre es alguien cercano a la compañía. Siguiente. El comportamiento estadístico de este delito. Vemos la evolución desde el año 2000 hasta el año 2010, año por año, del total de casos registrados en la Policía Nacional, conocidos a nivel nacional por los grupos de antipiratería terrestre. Vemos como en el año 2000 se presentaban 3.260 casos, en el 2001 1.840, en el 2002 1.436, y hasta ahí hay una tendencia clara de reducción. Aumenta un poco en el 2003 con 1.575 casos, sin embargo se mantiene la tendencia. Se reduce aún más hacia el año 2004, donde se presentan solo 928 casos, hacia el año 2005 712, 2006 673, y empieza a haber una reducción sostenida en el 2007 567 casos, en el 2008 652, en el 2009 580, para terminar y cerrar el 31 de diciembre del año 2010 con 403 casos. Es decir, que desde el año 2000 hasta el año 2010, en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, se presentó una reducción del 87.3%, una reducción ostensible en el comportamiento de la piratería terrestre en Colombia. Es decir, que la tendencia es a la reducción y que el trabajo conjunto se ha reflejado claramente y es visible en las estadísticas. Quiero presentar de todas formas cómo va el año 2011,
En el periodo del 1 de enero al 28 de marzo del año 2011 que se corrieron este reporte, que se corrió este reporte en el Observatorio del Delito de la Policía Nacional, fuente oficial de las estadísticas que ofrece la Policía Nacional, se presentaron o se han registrado 68 casos. Comparado con el mismo periodo de tiempo del año 2010, se presentó una reducción del 43%, ya que en ese periodo de tiempo, en el 2010, se presentaron 120 casos. Siguiente. Quiero llamar la atención con esta gráfica y seguir diciendo que la reducción y el trabajo conjunto es evidente. Sin embargo, eso no quiere decir que nos tranquilicemos, nos relajemos y que no haya un llamado por parte de nosotros a continuar trabajando por reducir ostensiblemente, si se quiere, a cero y acabar con el fenómeno de la piratería terrestre en Colombia, acabar con esas organizaciones, no dejar que esta tendencia vaya, digamos, en un crecimiento y se invierta la gráfica que hemos tenido año por año de reducción. En esta gráfica lo que presentamos es la cantidad de vehículos movilizados de acuerdo al reporte de FASECOLDA en nuestro país. Como desde el año 2000 se movilizaron por las vías de nuestro país 1.622.978 carros. Así tenemos el reporte año por año de los vehículos que se transportaron por las vías del país. En el año 2010 se cerró con 4.100.000 vehículos movilizados, es decir que del 2000 al año 2010 cada año fue creciendo la cantidad de vehículos movilizados porque la confianza por la recuperación de las vías, hay que decirlo, en el marco de la política de seguridad democrática fue creciendo y la movilidad fue generando un aumento claro por el transporte terrestre de carga, por esa seguridad y esa recuperación de las vías que hubo claramente en el país. Entonces hubo un 54% de carga movilizada o vehículos movilizándose por las vías del país. Un contraste con los casos de piratería terrestre o de hurto. En el 2000 entonces se presentaron 3.260 casos y terminamos en el año 2010, como ya lo indicamos, con 413 casos, lo que representa una reducción del 87.3%. Entonces vemos el contraste del incremento de la carga movilizada con el decremento claro de los hurtos, y esto es favorable para la inversión en Colombia, favorable para que logremos mostrar estas cifras y realmente seguir desarrollando la economía del país. Siguiente. Ciudades más afectadas por la piratería terrestre en Colombia. La metropolitana de Medellín presenta en el año 2010 104 casos, comparado con 133 en el año 2009. Comparando los dos últimos años cerrados, la metropolitana de Bogotá le sigue como la más afectada, luego la metropolitana de Cali, Cundinamarca, Tolima, metropolitana de Barranquilla, Valle, el Magdalena Medio, Arauca, Nariño, Cauca, y así estas son las unidades o departamentos más afectados en el país por el flagelo de la piratería terrestre en Colombia. Hay que decir que si revisamos un poco el fenómeno, encontramos que son las metropolitanas y los centros urbanos más poblados los que están especialmente afectados por este delito, teniendo en cuenta que el centro urbano, donde hay más bodegas, donde hay más posibilidad de ocultar lo hurtado, genera la facilidad logística para que estas organizaciones criminales oculten la mercancía. Entonces esto ha hecho que se focalice en las ciudades principales el fenómeno, el registro, pero así las cosas, lo que nos permite evidenciar es que el hurto nunca tendrá una tendencia a presentarse en zona rural, es decir, por las vías, generalmente entrando a los centros urbanos. El comportamiento de este delito por mes y día. Hay que decir también que tenemos la posibilidad en el Observatorio del Delito y a través del Frente de Seguridad Empresarial, ustedes como empresa privada, si están afiliados a este programa, obtener la desagregación de estas cifras de cualquier delito del Código Penal, no solamente este por mes, día, género, de todas las formas y posibilidades, porque el Sistema Estadístico de la Policía Nacional, creado desde el año 2003, permite tener esa gran posibilidad. De hecho, es un sistema oficial de estadística el más confiable que se tiene en Colombia, por el que se guían varios observatorios públicos y privados en el país. Entonces, volvemos a la gráfica. ¿Cuál fue el mes más afectado? Encontramos que en el año 2009 el mes más afectado fue el de diciembre. Digamos, diferente pasa en el año 2010, en el que el más afectado es marzo.
Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ver que hay que tener cuidado con este mes y también con noviembre, es decir, con el primer trimestre y el último trimestre del año. El día más afectado, digamos, de la semana es en el año 2010, en el último año, con 79 casos registrados los días sábados, es decir, los fines de semana. Entonces, especial atención con este día de la semana para los casos de piratería terrestre. Siguiente. El comportamiento por rango de hora, autor, modalidad y zona más afectada del comparativo 2009 también 2010. Encontramos que el rango de hora más afectado para el año 2010 es de 6 a 11:59 de la mañana. Con esta hora, pues también especial atención, también entre la medianoche, o sigue la medianoche y las 5:59 de la mañana. Por modalidad, la modalidad de atraco es la frecuentemente, digamos, registrada en las denuncias, donde existe el uso de las armas para presionar la entrega de la mercancía. Entonces, en el año 2009 se presentaron 502 casos, en el año 2010 se presentaron 352 casos de atraco. Le sigue la suplantación de autoridad, el autorrobo, el descuido, sin establecer, pero hay que decir que en esa cifra de atraco quedan camufladas muchos autohurtos y mucha complicidad, corrupción interna. ¿Por qué? Porque se simula el atraco, se simula que fui víctima como conductor que llevaba esta mercancía de un atraco cuando en realidad puede que le haya entregado la información y haya facilitado el hurto de la mercancía. Por autor se tiene registrado que en el año 2009 fueron las FARC que cometieron mayor cantidad de hurtos, porque salen quizás a la vía y generan el atraco, pero resulta que esa es la percepción ante los registros. Quizás la realidad también pueda ser simplemente la delincuencia organizada y dedicada a este fenómeno de la piratería. Digamos, le sigue registro de la delincuencia común. En el año 2010 se registraron 52 casos provocados por la delincuencia común de esos registros que se tienen de piratería terrestre. La zona más afectada entre la rural y la urbana, en el año 2010 fue la urbana, definitivamente, como ya lo indicamos, en la ciudad más afectada, los centros urbanos al ingreso de esta, la más, digamos, frecuentemente registrada allí. Entonces se presentaron 254 casos en el año 2010 en los centros urbanos. Las mercancías más vulnerables, los vehículos, el tipo de bien, como se tiene registrado en nuestro sistema, los vehículos son la mercancía más hurtada. Tenemos allí el registro por cuantías de mercancía, 4.802.689.918 pesos fueron hurtados en el año 2010 en vehículos. Le siguen los víveres como la otra mercancía que genera riesgos y puede ser hurtada. Los elementos varios, allí consideramos, digamos, para no clasificar cada una de las mercancías, un gran número de elementos, las prendas, el licor, los electrodomésticos. Otro bien realmente afectado, el material eléctrico, los insumos sólidos y en general repuestos, materiales de construcción, metales, herramientas, maquinaria industrial, muebles, hardware, computadores. Frecuentemente hurtan computadores, es decir, elementos pequeños que tienen muy, digamos, representan grandes cantidades de dinero y son fáciles de hurtar y esconder. Siguiente. Tenemos una respuesta policial clara frente a esta acción criminal. Ya lo indicábamos al principio, están creados nuestro grupo de piratería terrestre en todo el país, cuyo objetivo principal es coayudar a la Administración de Justicia mediante el desarrollo oportuno de procesos investigativos tendientes a la desarticulación de estas organizaciones delincuenciales. Son organizaciones delincuenciales, digamos, empresas criminales que tienen una logística y del cual no se quisiera que ninguno de los empresarios que hoy escuchan este congreso sean víctimas, porque realmente lo que hay que fortalecer es la prevención, lo hemos indicado. Hay unas falencias y por favor hagamos una autorreflexión sobre estas falencias que estamos presentando. También hay unas falencias que se determinan o se detectan y facilitan esa cadena delictiva de la piratería terrestre en cada una de las fases, por cada uno de los partícipes, digamos, de la cadena productiva. Estas falencias están, digamos, provocadas en nosotros como generadores de carga, transportadores de carga, autores directos, comerciantes,
las mismas finanzas. En las generadoras de carga pueden existir funcionarios deshonestos, de preocupación incluso de la seguridad, de que esos procesos no me corresponden, de ceder responsabilidades. Y cuando se trata de garantizar que toda la cadena logística sea segura, no se pueden ceder responsabilidades. Hay que estar compenetrados con cada uno de los, digamos, con asegurar todo el proceso. Los conductores generan autoatracos, entonces aseguremos que los conductores que transportan nuestras cargas sean confiables, que realmente hayan superado el estudio de seguridad y que podamos entregar con toda confianza grandes cantidades de dinero para ser transportadas y despachadas, por supuesto. La inseguridad en carreteras es un factor que hay que seguir trabajando. La Policía de Carretera, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional está realmente comprometida. Hoy vemos cómo muchos planes de retorno y, digamos, servicios que se ejecutan o se materializan sobre la vía, se detectan y pueden realmente prevenir muchos delitos de los que podemos ser víctimas. La delincuencia común y organizada son los autores directos, la subversión, las bandas delincuenciales. Tengamos en cuenta que aunque no se ha detectado que las bandas criminales hoy estén participando en este fenómeno, sí son un riesgo y simplemente son empresas criminales que lo que más les produzca a eso se van a dedicar. Hay unos comerciantes inescrupulosos que reducen esa mercancía, hay unos reducidores claramente, hay un mercado negro que comercializa unas ganancias ilícitas y unos estaferos que generan una reinversión en toda la cadena para que se repita. Entonces, la idea es poder conocer esto, intervenirlo y evitar que esto siga persistiendo. Siguiente. El grupo de antipiratería terrestre, para que todos recordemos y conozcamos, los que no de pronto hemos tenido la oportunidad de tener contacto con sus grupos investigativos, realiza controles a los parqueaderos con el fin de verificar la legalidad de las mercancías exportadas y su procedencia. ¿Qué vehículos se encuentran allí? ¿Qué mercancías tienen? ¿Qué documentos tienen? Si están bien o no. Para eso es que se revisa. No debemos incomodarnos con estos planes de revisión a los vehículos si son de nuestras compañías. Se adelantan procesos investigativos contra las personas dedicadas a la receptación de mercancías hurtadas en bodegas, situación que facilita detectar y recuperar mucha mercancía. El grupo antipiratería en general está para coordinar el proceso preventivo y operativo para contrarrestar el hurto de mercancías. Por eso colocamos a su disposición la capacidad técnico-científica que tiene la Dirección de Investigación Criminal, sus áreas y especialmente su grupo de antipiratería terrestre. Asimismo, el Frente de Seguridad Empresarial, el cual represento, que simplemente decir que es un programa de prevención muy importante que le permite a usted tener más beneficios sin costos, comprometerse y acercarse a las autoridades, tener un contacto directo para el intercambio de información. El portafolio de servicios que ofrece el Frente de Seguridad consiste en ayudar a administrar sistemas de prevención de riesgos. Tenemos cómo hacerlo a través de la consulta en los sistemas de información que se administra en la Dirección de Investigación Criminal para ofrecerles a ustedes la seguridad de la consulta de antecedentes. Se produce información estadística y de tipo estratégico para asesorías, análisis de riesgo que generan los sistemas de seguridad de las empresas, los departamentos de seguridad. Información que referencia a la actividad criminal, reportes de seguimientos operativos a quienes lo requieren, mantenimiento de esta alianza estratégica con el gremio comercial y empresarial para el intercambio especialmente de información que permita asesorar la toma de decisiones a nivel operativo, es lo más importante. Por supuesto, hay los compromisos del sector privado y el más sentido es mantener reserva de la información de antecedentes que se suministra a través del operador que está las 24 horas del día, 7 días de la semana, para atender a todas las empresas afiliadas. Hay unas sugerencias que debemos permanecer como afiliados entregando al frente para su mejoramiento. Es un frente conjunto, una alianza público-privada en el que las dos partes participan, generan precisamente esas sugerencias. Aporte de las denuncias para los análisis criminológicos y poder prevenir y conocer las modalidades, cómo actúan, tener de primera mano la entrevista de las víctimas, si se quiere, de estos hurtos en la cadena logística. Ser parte activa de las mesas de trabajo, aportar, tener un apoyo logístico a las investigaciones, es decir, poder entregar información y fortalecer quizás
sus esquemas de seguridad, sus sistemas de seguridad para generar investigaciones internas que permitan coayudar a la investigación judicial, a la Fiscalía con evidencias sólidas que permitan desarticular estas organizaciones. Entonces es entender un poco que la seguridad es un beneficio común, una responsabilidad compartida, que su empresa puede tener sistemas autorregulados, que puede encontrar un equilibrio entre el negocio y los controles, conocer quizás los desconocidos, saber con quién contrata, qué personas tienen como clientes, qué proveedores, a quién le suministra servicios claramente, para que no sea víctima de cualquier delito. El Frente de Seguridad Empresarial tiene buenas alianzas, una y la más reconocida es el programa de negocios responsables y seguros, que es una opción de autocontrol, es poder sensibilizar a las empresas en que se comprometan con el tema de seguridad. Adicional a eso, se coordina a través de los operadores cuando una empresa filial lo reporta alguna inquietud con cualquier unidad policial en todo el país. Entonces se facilita con policía de carreteras, policía fiscal aduanera, con antinarcóticos, la necesidad que la empresa tenga. Se establece comunicación directa con las seccionales de investigación criminal para que en la jurisdicción donde tengan la novedad puedan beneficiarse y solucionar su problema a través de ese intercambio de información con el comandante de la jurisdicción. Y se brinda apoyo y orientación a la verificación de datos sobre siniestros, se atienden los preventivos y cualquier otra inquietud que, digamos, pueda requerir allí los despachos o la empresa en general, incluso las mismas oficinas de talento humano, cuando hace sus incorporaciones a las empresas. Unas recomendaciones aplicadas desde la parte preventiva en lo disuasivo, especialmente en los despachos, aplicarle las novedades en los despachos. Establezca, por favor, comunicación telefónica, de acuerdo con los parámetros previamente establecidos según el tipo de mercancía. Si no logra establecer comunicación, busca a través de los puestos de control anterior y posterior al sitio donde se supone que debe estar el vehículo. Comunique y recomiende la ubicación del vehículo con otros automotores que se encuentren dentro de la ruta de una empresa o de empresas transportadoras de carga que cubran esa ruta, para que se ayuden, posibiliten que los sectores y los gremios estén realmente unidos y en contra de estas organizaciones delictivas. Llame los teléfonos proporcionados por el conductor, los que él ofrece, de sus familiares y de sus propietarios. Hagan un estudio de seguridad serio y exhaustivo a esos conductores que trabajan para transportar sus mercancías. Verifique la última ubicación reportada satelitalmente en caso de que el vehículo lo posea y confirme si la transmisión sigue siendo óptima o no. De esta manera usted podrá saber cuándo el sistema también le permite como herramienta tecnológica o le ofrece cierta información que muchas veces se adquiere y no se utiliza, no se optimiza esta herramienta tecnológica. Recomendaciones para los despachos urbanos. Por las condiciones de seguridad y las experiencias casuísticas del Frente de Seguridad Empresarial y de los grupos de antipiratería terrestre, donde se señalan aquellos perímetros urbanos de los sectores como los más afectados, ya lo vimos en los registros de las cifras estadísticas, por favor coordinen previamente en el sitio de entrega o carga la persona y el vehículo autorizado para este retiro. Canalice esta información a través del generador de carga para que facilite el proceso, en lo posible realícelo por escrito. Nada verbal. En el momento en que el vehículo se encuentre cargado, indíquele al conductor que debe pedir la autorización o seguridad o el control de tráfico para el inicio del recorrido y la coordinación del acompañamiento de escoltas en caso de que sea necesario. Utilice estas herramientas que ofrece el sector privado, esas empresas administradoras de riesgos, si se quiere, de vigilancia y seguridad privada, para que optimicen su seguridad en la empresa. Mantengan comunicación constante con el conductor y con el acompañamiento de escolta a fin de ir coordinando el esquema de seguridad en el sitio autorizado para el descargue. No hay que ver la inversión en seguridad como un costo para la empresa, hay que verlo como una inversión que le va a permitir tener a usted un negocio seguro y ser menos víctima de un hurto de esos en la cadena logística. Cuando se presenta un hurto de mercancía y esa mercancía representaba, por ejemplo, 5.000 millones de pesos, usted va a evaluar cuándo iba a empezar a tomar medidas, cuándo yo dejé de contratar una escolta, cuándo yo dejé de contratar a un conductor eficiente o de invertir un poco en que me hicieran los estudios de seguridad de manera rigurosa. Entonces, digamos que sopesemos eso y evitemos, prevengamos, no reaccionemos después de los hechos. ¿Sí?
Unas recomendaciones finales: mantener la integridad de la carga entregada. Es parte de la ética, por supuesto, de cada empresa y de los protocolos, pero hay que decirlo, se presentan demasiadas quejas y eso incide en la seguridad. Mantener la ruta establecida para el movimiento de la mercancía, y en caso de presentarse un obstáculo o evento pues que requiera un cambio en la vía, en la ruta, reporte el área de tráfico y seguridad de la empresa a fin de recibir la aprobación para el cambio. Es decir, genera esa cultura en los conductores que trabajan para usted, para que esto se reporte realmente. Permita la inspección del vehículo y del tráiler según la lista de verificación, con el fin de verificar físicamente las mercancías del vehículo, y de esa manera también evitar que de pronto usted en su vehículo le carguen, contamine su carga con narcotráfico o otro tipo de mercancías que no tienen por qué ir en la carga que usted transporta. No llevar otras cargas que no sean de la empresa, por supuesto, sin previa autorización de la misma, y cumplir los horarios y fechas establecidas, especialmente las normas de tránsito. Esto tiene un sentido y es evitar, es prevenir. Por eso se generan estas acciones, y algunos que las consideran represiones, pero no es así, son medidas preventivas que realmente se han hecho se han tomado estas decisiones después de estudios serios de cómo poder evitar, en qué horario no transportar para evitar, por ejemplo, la piratería terrestre. Hablemos ahora de la evolución del hurto informático en Colombia. ¿Cómo ha sido este delito y cómo afecta a la empresa privada en Colombia? Tengámoslo en cuenta, es un tema muy interesante, a la vanguardia, que está afectando considerablemente al sector privado. Y veamos, para citar algo de la génesis y cómo ha sido el comportamiento, esta gráfica, desde el año 1990 hasta el año 2001, se presentaba, y todos debemos recordar, el hurto se generaba físico. Se presentaban asaltos bancarios de película a las entidades financieras en Colombia, hurtos a las empresas transportadoras de valores, era un hurto físico. Habían organizaciones criminales dedicadas a esto en esta época. Descendió el hurto físico en un 54% realmente, digamos, en lo que ha corrido de la última década en contra de personas y entidades bancarias, y la tendencia ha variado y se ha transformado el delito y las organizaciones criminales en torno a esto, y han migrado su modalidad delictiva a asaltos por la red, por internet. Entonces, a partir de la masificación del servicio de internet, después del año 2001 en Colombia, entonces empieza a funcionar la banca electrónica, lo que posibilita que organizaciones criminales se dediquen, por supuesto, a hurtos por la red, hurto financiero. Entonces, el 94% de los negocios colombianos sufrió algún fraude en el último año, en comparación con el 88% global. Realmente una cifra alarmante. El 21% está en la categoría de fraudes electrónicos, que incluyen ese grupo de información y los ciberataques a la información que manejan las empresas. El 68% de transacciones se realizan a través de canales virtuales en Colombia. Algo para realmente analizar, es decir, que el 32% restante se hacen de manera física en las entidades financieras, lo que posibilita también un riesgo mayor para que hayan hurtos por la red. Las modalidades frecuentemente empleadas y que afectan al sector privado, incluso a las personas del común, son el phishing, que se utiliza o se presenta en los clásicos cibercafés, el farming o phishing spoofing, que también es muy conocido, el acceso remoto. Las pérdidas que se generan a través de estas modalidades delictivas son increíbles. Ayer, precisamente, veíamos este fin de semana un documental de PIRRI en el que salió claramente, digamos, las acciones que se han generado por parte de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, que tiene creado el grupo de delitos informáticos para atacar y contrarrestar estas nuevas modalidades de hurto. Entonces, desde el año 2001 vemos hasta el 2010 una aceleración clara del hurto por la red, en razón a que, pues, por supuesto, la banca electrónica nace y que las transacciones en Colombia empiezan a realizarse casi en su totalidad, más de un 50%, el 68% un estimado, por los canales virtuales. Presente estas precisiones, entonces debemos decir que generemos una alerta clara, una alerta temprana, si no hemos sido víctimas de las empresas de hurto por la red ni de digamos, ciberataques
para que se generen esquemas y sistemas de prevención de riesgos de este delito. La normatividad con relación a este delito, antes del año 2009, estaba tipificado en el artículo 195 del Código Penal solamente el acceso abusivo a un sistema informático. Entonces, eso simplemente tipificaba el que abusivamente se introduzca en un sistema informático protegido con medida de seguridad o se mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en multa, solamente, y esto no era suficiente. Cuando empezó a evidenciarse la cantidad de hurtos electrónicos, entonces se derogó ese artículo por el cuarto de la ley 1273 del año 2009. Nace esta ley entonces, la ley 1273 del 5 de enero del año 2009, en el que se tipifica en el artículo 269A el acceso abusivo a un sistema de información, adicional a eso en el 269 la obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación, en el artículo 269C la interacción de datos informáticos, y así el artículo 269 empieza a tener unas desagregaciones con letras para tipificar otra serie de conductas criminales que se presentan por la red. Entonces tenemos el daño informático también, el uso del software malicioso, la violación de datos personales, la suplantación de sitios web para capturar, las circunstancias de grabación punitiva, el hurto por medios informáticos y la transferencia no consentida de activos. Por supuesto, hay unas circunstancias de mayor punibilidad que se desagregan en el numeral número 17 de este mismo artículo. En el artículo 18, también del Código Penal, de la Ley 1336 del 21 de julio de 2009, también se consolida una herramienta jurídica adicional para los investigadores criminales, y entonces establece que es delito la pornografía con personas menores de 18 años. Eso está tipificado también en el artículo fue modificado por el artículo 24 de la Ley 1336 de 2009, así que ha modificado ese artículo 18 del Código Penal en esa ley del 21 de julio del año 2009. Entonces quedaría como en que fotografíe, filme, hay unos verbos rectores claros: grabe, produzca, divulgue, ofrezca, vende, compra, porte, para uso personal o intercambio de representaciones reales de actividad sexual que involucre personas menores de 18 años, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150.500 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, se fortalecen las herramientas jurídicas. Los delitos informáticos en cifras en Colombia. Vemos cómo los casos por delitos informáticos año tras año desde el año 2004 fueron creciendo. Esto, digamos, presenta un contraste diferente que estábamos hablando de piratería terrestre. Vemos cómo la tendencia de la piratería terrestre en Colombia es a la reducción año por año desde el año 2000 que presentamos las cifras, y al contrario, este tipo de delitos, los delitos informáticos, han presentado desde el año 2004 que tenemos registros en la Policía Nacional un crecimiento, una tendencia de crecimiento. Entonces, alarmas rojas en las empresas para evitar ser víctima de los delitos informáticos. Entonces, en el año 2004 solo se registraron 2 casos, en el año 2008 ya registramos 101 casos, en el 2009 589 y en el año 2010 terminamos el 31 de diciembre con 985 casos. Entonces, es realmente considerable el aumento de los 2 últimos años, también, por supuesto, porque se aumentaron las herramientas jurídicas a partir de la ley 1273, explicábamos que, digamos, reformó lo que estaba tipificado en el Código Penal colombiano. Entonces, a partir de la aplicación de la ley 1273, en el 2009 se presentaron solo 589 casos vinculados a esta norma, lo que representó un aumento claro del 482% con relación al 2008, donde se presentaron solo 101 casos. En el 2009 se presentaron ya 985 casos, reportes correspondientes a un aumento del 67%, siendo las unidades más afectadas en el año 2010 la metropolitana de Bogotá, Cali y Barranquilla. Siguen siendo, como en la piratería terrestre, eso sí es idéntico y que aporte la caracterización de esos 2 fenómenos que estamos conociendo hoy en esta presentación, que los centros urbanos son los más afectados. Eso tiene una explicación: mayor concentración de población, mayor facilidad logística para las organizaciones delictivas, y entonces aquí la característica similar a las empresas criminales de la piratería terrestre es que utilizan los centros urbanos porque facilita su actividad delictiva. Entonces vemos unas características allí muy similares.
Así como hay diferencias, hay características similares. La evolución del hurto informático en Colombia, un poco como ha sido por meses. El mes más afectado en el año 2010 fue el mes de octubre con 94 casos y también para el año 2010 el mes de marzo, el mes que ya estamos finalizando. Comparado a los años 2009 y 2010, en la cantidad de casos ocurridos mensualmente observamos que en todos los meses de 2010 se presentaron más casos que en el 2009, pero particularmente observamos un aumento en el mes de octubre, como ya lo indiqué, y posterior a una disminución, lo que podría indicar que los delincuentes aumentan sus actividades delictivas en este mes y en los 2 últimos meses del año reducen su actividad delictiva, es decir, que dejan de dedicarse a los delitos informáticos a final de año. Un punto importante son los montos de dinero hurtados que se han venido incrementando. Al igual que los casos entre el 2009 y 2010, hubo un aumento del 67% en las denuncias, las cuantías hurtadas correspondientes a un 6%, lo que indica más casos y menos dinero. Por caso, lo que podría indicar que los delincuentes buscan quizás hoy a víctimas que sean más vulnerables, es decir, a personas individuales que caen en estas estafas electrónicas. Pues cualquier ciudadano en común, cualquier empleado de su compañía, si usted hace prevención desde la empresa privada, cualquier empleado no caerá y no será víctima de estas modalidades por la red. Siguiente. Realizando un comparativo por meses de los últimos años, encontramos que el mes de enero del año en curso, pues lo que va corrido, presenta una disminución del 56% con relación a enero del año 2010. Entonces, digamos, de acuerdo a la cuantía hurtada, el año más afectado fue el año 2010. El mes de febrero del 2011 encontramos una disminución más amplia correspondiente al 77% comparado con febrero del año 2010. Entonces, aquí también vemos cómo el mes de febrero sigue siendo el más afectado también en cuantía por esta modalidad. El mes de marzo, digamos, se presentó también en, digamos, cuantías considerablemente y digamos que representan un gran porcentaje. En el 2009 y en 2011 fue, digamos, el mes de marzo el más afectado. La evolución para continuar un poco analizando la evolución del hurto informático en Colombia, realizando un comparativo de los 3 primeros meses de 2011 con 2010, encontramos un comportamiento muy similar que se mantiene excepto el mes de marzo, que presenta una leve reducción sin dejar de lado que aún faltan algunos días para finalizar este mes. Respuesta institucional frente a la ciberdelincuencia. Ya lo indicábamos, tenemos creado el grupo de delitos informáticos en la DIJÍN, que ha generado unos resultados operativos sobre el hurto informático tangibles. Es importante resaltar que estos resultados operativos que han venido en aumento desde el año 2009, a partir de esa implementación de la ley 1273, han representado que en el 2010 se realizaran 195 capturas por casos de delitos informáticos y en lo ocurrido en 2011 se han realizado 82 capturas por esta conducta criminal. Realmente es representativa esa cantidad de capturas, como se ve el incremento del año 2010 con solo 36 capturas, al año 2010 con 195, y en lo que va corrido del año 2010, 82 casos, es decir que vamos a terminar este año con un incremento en las capturas. La evolución de estos resultados operativos también nos muestra cómo por artículos ha incrementado las capturas, y por el artículo que más se capturan personas en el año 2010 es el 269 y con 486 capturas. El más, digamos, afectado en el año 2010 de los meses es el mes de marzo, para el artículo 269 y de manera igual como lo veníamos tratando. La capacidad que tenemos para enfrentar estas modalidades delictivas o estas modalidades del hurto informático. Tenemos la Red Nacional de Laboratorios de Informática Forense para el descubrimiento, recolección, procesamiento, análisis y preservación de la evidencia digital, la aplicación de principios y estándares universales, la valoración y aprobación probatoria y juicios, el reconocimiento y aceptación internacional de la evidencia digital procesada en Colombia. Toda esta capacidad tiene este grupo de delitos informáticos de la DIJÍN. Capacidad de análisis forense
de computadores, discos externos, memorias, USB, celulares y otros que ustedes tengan en sus empresas que son evidencia para poder rastrear un delito en determinado momento. Entonces, es saber un poco también cómo asegurar la evidencia y evitar que se pierda la información que pueda existir en estos elementos. Extracción de archivos borrados, podemos recuperar archivos borrados que en estos ciberataques pueden hacer a sus compañías para borrar información. Preocúpense si un día sus cuentas aparecen totalmente desocupadas, entonces allí puede reaccionar el grupo de delitos informáticos. Desciframiento de contraseñas de archivos, reconstrucción de actividades web, historial de acceso a archivos temporales, archivos ocultos, uso de códigos maliciosos y detección de cualquier tipo de virus que se haya implantado en la red de su compañía. Es una forma de decirles que el grupo de delitos informáticos tiene personal altamente capacitado no solamente en el país sino a nivel internacional para lograr tener unos estándares que le permitan realmente prepararse de cara a estos delitos. Ejemplos, digamos, logros no cuantitativos que no están reflejados en cifras, es como en la parte jurídica podemos asegurar la evidencia digital que se considera importante y necesaria en todos los procesos judiciales. Hay una validación legal de estos casos que nos permiten en las audiencias de control de legalidad llevar unas evidencias sólidas y realmente superar los obstáculos en el marco del sistema penal acusatorio. Hay un trabajo de campo claro que permite el traslado de expertos al lugar de la evidencia, caso, ejemplo, el abatimiento del mono Hoy, igual el caso de Raúl Reyes, en el que se encontraron equipos de cómputo que son analizados en esta dirección, especialmente en el grupo de delitos informáticos, y que han permitido recolectar evidencia clara de información para saber cuál era el comportamiento y el perfil criminal de estos integrantes, de esos cabecillas de las FARC. Por ejemplo, el mono Boy, que era el cabecilla militar, un hombre realmente importante para las FARC, un objetivo neutralizado que hoy podemos contar que ya no tenemos atacándonos digamos, la seguridad de nuestro país. Hay un descubrimiento, identificación, recolección y traslado de la evidencia que asegura que usted pueda tener un proceso en el que hay una evidencia preservada. Un nuevo escenario de valoración del investigador, es posible encontrar entonces evidencia digital en los hurtos, en las actividades delictivas de los que ustedes, Dios no quieran, sean víctimas. Entonces tengamos en cuenta eso para que podamos contribuir con las autoridades. De este grupo se ha reconocido internacionalmente su actividad validando sus procedimientos, generando un reconocimiento en todos ellos, generando la aplicación de lenguajes internacionales que permitan tener estándares y un nivel adecuado, unos principios universales aplicados y una aceptación de la evidencia en otros países para, especialmente, el caso de los extraditables. En respuesta real a estos delitos informáticos, a esta ciberdelincuencia, a estas nuevas amenazas que enfrenta el país, la empresa privada y en general cualquier ciudadano colombiano, estas amenazas que son claramente el ciberterrorismo, el impacto de las redes sociales, hoy es un medio al alcance de cualquier persona. Los retos de la informática forense entonces se deparan unas exigencias, una criptoanálisis, digamos, de granografía, exige que haya preparación para poder intervenir. La misma pornografía infantil que se presenta en las organizaciones internacionales de cibercrimen que existen, exigen que haya una respuesta positiva de la Policía Nacional. Estas son las amenazas a las que nos debemos enfrentar. Se ha creado entonces el Centro Cibernético Policial que está, digamos, actuando en esos ámbitos y estas amenazas. Este Centro Cibernético Policial contiene un grupo de protección a los datos y la información, un grupo de protección a los menores de edad, un Centro Nacional Antifraude, un grupo de prevención del ciberterrorismo y unos laboratorios de análisis que permiten analizar precisamente esos dispositivos de almacenamiento digital, dispositivos móviles, audio y video, innovación tecnológica, cualquier tipo de medio tecnológico empleado para cometer un fraude electrónico. Entonces así la policía ha generado toda una visión al futuro que esperamos pues
ustedes conozcan a través de este medio hoy, a través de la jefatura del Grupo de Delitos Informáticos, mi mayor Bautista, Freddy Bautista, quien ha fortalecido realmente este grupo para que hoy tenga esta visión a futuro e impacte realmente las nuevas tecnologías, se tenga, digamos, una actualización normativa, unos escenarios de capacitación adecuados, unas tecnologías para investigación, unas estrategias nacionales de prevención del cibercrimen y puedan enfrentar estas amenazas como ya lo indicamos. Así las cosas, esta es la respuesta institucional. Vemos hoy dos fenómenos que evidentemente representan un poco la transformación de los delitos en Colombia. Ver un poco por qué el hombre delinque, cómo la ecuación de oferta y demanda se presenta en todas estas empresas criminales. Veamos de manera general y transversal cómo en Colombia los delincuentes se organizan en unas empresas criminales para actuar y encontrar el dinero fácil de manera ilegal, sostenerse en una actividad que es muy lucrativa, que les permite obtener ingresos pero de manera ilícita, del cual cualquier ciudadano puede ser víctima. Invito a que todos los ciudadanos, los empresarios que estén hoy escuchando este congreso, se concienticen de tener la posibilidad de fortalecer sus procesos de seguridad, no solamente si trabajan en una empresa, sino incluso personales, de no dar papá, le decía Pirri en su documental el fin de semana. Estamos a su disposición en la Dirección de Investigación Criminal, en el Frente de Seguridad Empresarial, con toda la capacidad que tiene la Policía Nacional de cara a la transformación del delito. Muchas gracias, esperando esta conferencia haya sido de su agrado.